Gracias. También lo anotan así, como el B con una comita arriba. Ya puede usted encontrarse en la calle con ambas notaciones, el B asterisco o el B comita. Ya se ocupan las dos. En general, yo he visto más el B asterisco, pero bueno. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire, como usted sabrá, las funciones, las transformaciones lineales que van de un espacio a otro, recordemos que estos funcionales son transformaciones lineales, porque estamos pidiendo que sean lineales. Son transformaciones lineales que van de un espacio vectorial en otro espacio vectorial, ¿cierto? El CAD sigue siendo un espacio vectorial. Las transformaciones lineales que van de un espacio vectorial en otro, recordemos que eso hacía en sí mismo un espacio vectorial. Que esto se anota así en general, se anota así. Las transformaciones lineales, se coloca una L así como bien, bien elegante, una L, las transformaciones lineales que van de B en K, ¿ya? B, K. Esto es muy estándar que las transformaciones lineales de cualquier espacio en otro siempre te da un nuevo espacio vectorial. ¿Sí? Eso seguro que lo habrán visto en el curso anterior. Este espacio, este conjunto, de hecho es también un espacio vectorial. Y calcular la dimensión de este nuevo espacio en realidad es súper fácil. ¿Sí? Seguro que lo habrán visto también, pero mire, en general, la dimensión de las transformaciones lineales de BW, ¿cómo se calcula esto? Hay una formulita incluso. ¿La conocen esta fórmula? Siempre y cuando, por supuesto, que voy a asumir que las dimensiones de ambos son finitos, del B y del W. ¿Ya? Espacios de dimensión finita. ¿Le han hablado de este espacio, el dim L, el L, las transformaciones lineales de un espacio a otro? Que yo sepa, no. Sí, no, sí, no. El tema de la dualidad me suena, pero no me acuerdo de nada. Bueno, ya, vuelvo a lo mismo. Hay una fórmula que es súper fácil. Cuando tú tienes el espacio de transformaciones lineales del B al W, la dimensión se calcula como la multiplicación de las dimensiones. ¿Ya? Es la dimensión del primero por la dimensión del segundo. ¿Ok? El espacio de transformaciones lineales tiene esa dimensión. Es la dimensión de la multiplicación de ambos. De hecho, esta cuestión se usa para demostrar que las matrices son isomorfas a las transformaciones lineales. Porque las matrices también es n por m. ¿Sí? Las matrices n por m tienen dimensión n por m. Entonces, justamente la dimensión de las transformaciones lineales de algo de dimensión n con algo de dimensión m, te queda n por m. Bueno, entonces, en particular, si usted se basa en esta fórmula, las transformaciones lineales que van de un espacio en el cuerpo, que es lo que llamamos el espacio dual de B, la dimensión del espacio dual se puede calcular directamente con esta fórmula y es súper sencillo, porque va a ser la multiplicación de las dimensiones, va a ser la dimensión de B por la dimensión de K. ¿Ya? Anotemos acá esto en rojo. Entonces, la dimensión del B estrella es la dimensión del B por la dimensión del K. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto es la dimensión del K? ¿Cuánto es la dimensión de K? Es la dimensión de K como K espacio vectorial, ¿cierto? ¿Cuál es la dimensión? Piense, por ejemplo, yo le pregunto, ¿cuál es la dimensión de R? Mirándolo como R espacio vectorial.
¿Cuál es la dimensión de R mirándolo como R espacio vectorial? Piénselo. Aló, aló. ¿Cuál es la dimensión de R como R espacio vectorial? Voy a insistir en la pregunta. No nos vamos a ir hasta que me respondan eso. ¿Cuál es la dimensión de R como R espacio vectorial? Vamos a anotarlo acá, esa pregunta. Paréntesis. La dimensión de R como R espacio vectorial. ¿Cuánto vale esto? ¿No? ¿Qué pasa, cabros? ¿Qué pasa? A ver, si le cambio la pregunta, ¿cuál es la dimensión de R2 como R espacio vectorial? Ya, de R2 como R espacio vectorial. ¿Cuánto es la dimensión de R2 como R espacio vectorial? Sí, pues la dimensión de R2 es 2, pues. La dimensión de R2 es 2, la dimensión de R3 es 3, la dimensión de R4 es 4, la dimensión de Rn es n. ¿Sí o no? Porque la base consiste de n elementos. La base canónica, usted puede considerar la base canónica de R2. ¿Cuál es la base canónica de R2? Es la 1001, que tiene dos objetos, por lo tanto la dimensión es 2. La base de R1, es decir, la base de R como R espacio vectorial, ¿cuál es la base canónica de R como R espacio vectorial? La base canónica es el 1. El número 1, esa es una base de R como R espacio vectorial. Entonces la dimensión es 1. ¿Sí? La dimensión de R como R espacio vectorial es 1. Ya, ¿qué pasa ahora si yo le cambio entonces y le digo, bueno, la misma pregunta, ¿cuál es la dimensión de Q como Q espacio vectorial? ¿Cuál es la dimensión de Q como Q espacio vectorial? Dígame usted. Sí, pero no sé si es claro para todos porque me estoy respondiendo tú nomás. Como que debo asumir que estamos todos claros de que la dimensión de Q como Q espacio vectorial también es 1. Por la misma razón, porque la base es formada por el número 1. Esa es la base canónica de Q como Q espacio vectorial. Es el conjunto formado por el número 1, que tiene un elemento, por lo tanto la dimensión es 1. La razón es exactamente la misma. Y si yo le pregunto, bueno, ¿cuál es la dimensión de C como C espacio vectorial ahora? La dimensión de los complejos visto como espacio vectorial sobre los complejos. ¿Cuál sería la dimensión de C sobre C? Anotémosla acá. Chup, chup. ¿Cuál es la dimensión de C sobre C?
¿Cuál es la dimensión de C sobre C? ¿Qué pasa, cabrón? Como que no nos acordamos de cómo se hace. No sé, pues necesito saber qué ocurre. O están haciendo otra cosa. Quizás no se acuerda nadie bien cómo hacer esto. Imagino que también debería ser uno. No, un complejo es de la forma A más BI. Entonces 2, 1. Voy a responder esa pregunta enseguida. Necesito saber si están todos como atentos y de verdad hay como que no nos acordamos cómo se hace esto o qué. Porque si no, bueno, tengo que tomarme el tiempo de repasar la materia para que estemos todos claritos. Claro. Sí, 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 por eso mismo los complejos es un poco especial, yo lo tengo claro con ustedes. De qué rey Q me acordaba, pero los complejos igual me pierdo, ya. Bueno, la cosa es que o sea, es que como no me responden nada, yo no sé si avanzar o no, pues, ¿cachai? Entonces, entiendo el punto. Bueno, voy a detenerme a explicar este asunto entonces. La dimensión de los complejos es un poco especial porque exactamente se presta para la confusión. Ya, voy a borrar acá. Borremos el B-string. Una pequeña explicación. Es distinto, voy a hacer acá un versus. Es distinto si a usted le preguntan cuál es la dimensión de C como C espacio vectorial, es distinto a si le preguntan por la dimensión de C como R espacio vectorial. Son dos situaciones totalmente diferentes. ¿Ya? Entonces depende de qué es lo que le están preguntando. Yo le estoy preguntando de C sobre C. Vamos a ver cómo se entiende cada uno de estos dos. Ya, la dimensión de C como C espacio vectorial, ¿qué necesita saber usted? Nuevamente, para calcular la dimensión de un espacio, usted tiene que tener muy claro cuál es esa base, alguna de las bases, y una vez que tengo bien clarita la base, miro cuántos elementos tiene la base. Eso es exactamente la dimensión de un espacio. Entonces, el tema es cuál es la base de C visto como C espacio vectorial, y en este caso, ¿cuál es la base de C como R espacio vectorial? ¿Cuál sería una base de C como C espacio vectorial y cuál sería una base de C como R espacio vectorial? ¿Qué se le ocurre a usted? Por ejemplo, mira, exactamente tú sabes que los números complejos se escriben de la forma A más BI. Bien, el A más BI. Pero ¿qué pasa con el A y el B en A más BI? El A y el B son números reales. ¿Sí? En su totalidad, A más BI es un número complejo, pero A y B son números reales. Es decir que todos los números complejos son combinaciones lineales de A, o sea, de dos numeritos especiales, ¿no es cierto? Anotémoslo acá. Los A más BI, esto es una combinación lineal de dos números. ¿De cuáles dos números? Del 1 y del I. ¿Sí o no? Son combinaciones lineales entre el 1 y el I. Esto significa que una base para la dimensión, para C como R espacio vectorial, una base es el 1 y el I, porque los factores, los escalares son reales, ¿vale? Se sacan del cuerpo real. Entonces, una base para C como R espacio vectorial es el 1 y el I. Esa es una base. Por lo tanto, la dimensión de C como R espacio vectorial es 2.
¿Se entiende eso o no se entiende eso? Pregúnteme. ¿Está claro? ¿Está claro para todos? La dimensión de C como R espacio vectorial. ¿Sí? ¿Y cuál sería entonces la dimensión de C como C espacio vectorial? La dimensión de C como C espacio vectorial consiste en que tú tomas cualquier número complejo y quieres escribirlo en combinación lineal. Eso mismo, exactamente. Muy bien. Tú tomas cualquier número complejo y lo escribes como combinación lineal. La combinación lineal tiene que ser con escalares complejos. Entonces, exactamente, si tú tomas un A más BI cualquiera, el A más BI cualquiera se puede escribir como A más BI, que es un escalar complejo, desde ya un escalar complejo en combinación lineal con el 1, ¿sí? Entonces, significa que la base, porque este es el escalar, este es el elemento de la base, significa que la base formada por el 1 es una base, efectivamente es una base, es linealmente independiente y genera el espacio completo cuando los escalares se consideran complejos. Es decir, que la dimensión de C sobre C es 1. Igual que antes, la dimensión de R sobre R1, la dimensión de Q sobre Q es 1, la dimensión de C sobre C también es 1. En realidad, en general, de un cuerpo sobre sí mismo siempre le va a dar 1, por la misma razón, porque la base formada por el 1 funciona. Lo cual significa, vuelvo al tema anterior, que la dimensión de B es dimensión de B acá, y la dimensión de K sobre K espacio vectorial, este es un 1 en realidad, ¿sí? Esto es un 1. Esto significa, al final entonces la dimensión de K vale 1 y este factor lo puedo borrar nomás. Lo que implica, en conclusión, que la dimensión del dual es la misma que la dimensión del B, del original, ¿sí? Partí con el B y construí el espacio dual y tienen la misma dimensión. ¿Se entiende, no? Ahí está claro. Tienen la misma dimensión, esa es una conclusión re importante. ¿Se entendió todo hasta el momento? ¿Vamos bien? ¿Está claro para todos? Ya. Entonces, ahora sí, continúo con lo que está hablando del espacio dual. Bueno, entonces, en conclusión, dejemos la anotada acá arribita, la dimensión del espacio dual siempre es igual a la dimensión del espacio original. Ya, como terminología, cuando tú tomas el espacio B, al espacio B se le llama espacio primal, ¿vale? El espacio B es el espacio primal, es el espacio original, desde el cual tú obtienes el B asterisco, que se le llama espacio dual. Ya, esas son las verbologías que se ocupan en este contexto, el espacio primal y el espacio dual. Ya, entonces la dimensión del primal es igual a la dimensión del dual, esa es la conclusión. Siempre y cuando la dimensión del B sea finita, ¿ya? Cuando la dimensión del B es finita, esta cuestión tiene sentido. Si la dimensión del B es infinita, pasan cosas raras, la verdad. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que llevamos? Mire, usted toma cualquier espacio vectorial de dimensión finita. Obtienes el espacio dual. El espacio dual era el espacio de funcionales lineales sobre el B. Y ese espacio tiene la misma dimensión que el original. ¿Ya? Tiene la misma dimensión que el original. Recordemos que eso significaba, ¿qué significa que dos espacios tengan la misma dimensión? Si dos espacios tienen la misma dimensión, eso se lo mencioné hace varias clases atrás, cuando dos espacios tienen la misma dimensión es porque son isomorfos. Lo que significa, naturalmente, que el espacio dual es isomorfo al espacio primal. ¿Bien?
En los casos de dimensión finita, insisto que todo este marco está en el caso de que el B sea de dimensión finita, el dual es isomorfo al primal, siempre. Ya el argumento viene de ahí. Son espacios que son muy parecidos entre sí, el primal y el dual. ¿Ya? Considerar los vectores y considerar los funcionales lineales, de alguna manera son súper parecidos. Y esto lo deja clarito, que son isomorfos. Ya, ahora mire, vamos con una cosa que es interesante de los funcionales lineales. ¿Vale? Nuevamente estamos considerando, no sé, le voy a mostrar un ejemplo antes, le voy a mostrar un ejemplo. Mire, ¿qué ejemplo puedo mostrarle yo de funcionales lineales? Por ejemplo, de R2 en R, que toma un vector X, Y y lo voy a mandar a... ¿En qué cosa lo puedo mandar? Tiene que ser algo que vaya para R. Por ejemplo, puedo mandarlo a X más Y. Eso es un funcional lineal. Ese es un ejemplo de un funcional lineal, ¿bien? ¿Está bien? El espacio sería de R2 y el cuerpo es R. ¿Ya? Esto es un funcional lineal. Separa la suma y separa la multiplicación escalar. ¿Ok? Ya, ese es un ejemplo. Otro ejemplo, que es un poco más elaborado, otro ejemplo de funcional lineal podría ser el siguiente. Te toman las matrices de n por n, con coeficientes en k, para parar el cuerpo. Si tú tomas cualquier matriz y lo evalúas con la traza de la matriz, ¿se acuerdan lo que es la traza de una matriz? La traza de una matriz es sumar los elementos de la diagonal. Eso es la traza de una matriz. La traza de una matriz, el funcional, este es un funcional, le vamos a poner, de hecho, se le llama TR. Este se llama el funcional traza, porque es un funcional lineal, efectivamente. Es una función que va desde el espacio de matrices al cuerpo y de hecho es lineal. Es lineal porque la traza de la suma se separa como la suma de las trazas y la multiplicación escalar sale hacia afuera también. ¿Ya? Esto se llama el funcional traza. ¿Ya? Y el funcional traza de hecho tiene un montón de propiedades que son re interesantes. Entonces, bueno, ahí tiene algunos ejemplos, un par de ejemplos de funcionales lineales bien concretos. Ya. Lo que le quiero mencionar es una propiedad que siempre tienen los funcionales lineales. Voy a borrar la pizarra. ¿Puedo borrar la pizarra de este ejemplo? ¿Copiaron ya los ejemplos? Sí. Ya, voy a borrar la pizarra entonces. Los funcionales lineales entonces siempre tienen una propiedad que es especial. Entonces, sea, mire, vamos a tomar sea f de b en k, un funcional lineal. Un funcional lineal cualquiera, ¿ya? Usted toma un funcional lineal cualquiera en un espacio vectorial de dimensión finita. Eso lo vamos a dejar así. Le vamos a pedir que la dimensión del b sea finita, otra vez. Ya le estamos pidiendo eso. Ya. Entonces usted tiene dos opciones, mire. ¿Qué pasa si el funcional es exactamente el nulo? ¿Qué pasa si el funcional es exactamente el nulo? Si el funcional de f es nulo, esto lo anoto yo así, con un cero con gorrito. El cero gorrito es el funcional nulo. ¿Bien? Si el funcional es el nulo, es decir, que manda cualquier vector al cero de allá, ¿cuál sería el kernel de f? ¿Y cuál sería la imagen de f? Dígame usted. El kernel y la imagen. ¿Cuál es el kernel y la imagen en este caso?
La pregunta es, estos, ¿cuál es el kernel? Ah, ya. Quiero que me digan acá ambas cosas. Si es que el funcional es nulo, cuál es su kernel y cuál es su imagen. ¿Cuál es el kernel y la imagen de un funcional nulo? Esa es la pregunta. El funcional nulo, recordemos de nuevo, el funcional nulo es el funcional que manda cualquier b en el cero, en el elemento nulo, en el escalar cero. Manda todos los b en cero. ¿Cuál será su kernel y cuál será su imagen? Así es, justamente, pues el kernel es todo el espacio B, ¿sí o no? El kernel es el espacio B completo, porque manda el espacio B entero al cero, pues. Eso es la gracia del funcional nulo. Entonces, el kernel de B es inmediatamente el espacio V entero. Ya, eso está bien. ¿Cuál será la imagen ahora? ¿Cuál será la imagen ahora? Recordemos que la imagen estaba asociada al recorrido de la función, ¿no es cierto? La pregunta es ¿cuál es el recorrido del funcional nulo? Sí, pues, ¿no? ¿Está claro para todos? ¿Está claro para todos? Exactamente lo que dicen acá, pues. La imagen es el elemento cero, es el escalar nulo. Y nada más, pues, porque todos los vectores van a parar al cero. El recorrido es solamente el cero, nada más. ¿Sí? Ya, eso es lo que pasa con una función en general, una función que es lineal, en general una función lineal que va de un espacio a otro espacio, independiente si es K o de otro espacio, pero que es nula, o sea, que manda todos los vectores al nulo, al elemento neutro de allá, del espacio Y. Siempre va a ser, el kernel va a ser el espacio completo y la imagen va a ser simplemente el cero, nada más. Ya es un caso muy sencillo en el caso específico en que este funcional sea exactamente el nulo. ¿Ya? ¿Qué pasa en otros casos? Mire, la misma pregunta con respecto al kernel y la imagen, se lo voy a preguntar de nuevo. ¿Qué pasa si es que el funcional no es nulo ahora? ¿Ya? Entonces ahora asumo que el funcional no es nulo. Si el funcional no es nulo, si el funcional no es nulo, voy a borrar, no, igual me alcanza. Cuando el funcional no es nulo, recordemos que hay un teorema que involucra las dimensiones del espacio de partida con la dimensión del kernel y la dimensión de la imagen. ¿Se acuerdan de eso? Había un teorema que me decía, lo voy a anotar con otro color, que decía que la dimensión del espacio de partida, es decir, la dimensión de B, es la dimensión del kernel más la dimensión de la imagen, ¿cierto?
Es un teorema que lo vimos cuando tuvimos que repasar álgebra lineal, ¿cierto? Hace varias clases atrás. La dimensión del B es exactamente la dimensión del kernel más la dimensión de la imagen. ¿Está bien? Ya, ese es un teorema que ya vimos. Como el funcional no es nulo, fíjese, como el funcional no es nulo, la imagen no es totalmente el cero. Porque como el funcional nulo significa que hay algún vector que en su recorrido va a parar a algo que no es cero. Por lo tanto, la imagen desde ya va a ser acá distinto de cero. ¿Vale? En este caso, la imagen es inmediatamente distinta del cero. Pero la imagen de un funcional es un subespacio de este de acá. ¿Sí o no? La imagen siempre es un subespacio del de llegada y el kernel es un subespacio del de partida, recordemos eso. Entonces, nuevamente, como la dimensión del K, como K espacio vectorial es 1, y la imagen es un subespacio de un espacio de dimensión 1, lo único que le queda es que o sea de dimensión 0 o también sea de dimensión 1, ¿sí? Voy a anotar esto acá. Como la dimensión de K, como K espacio vectorial es 1, y la imagen es un subespacio de K, que es el espacio de llegada, esto significa que entonces tiene dos opciones usted, o la dimensión de la imagen, que es esto de aquí, o la dimensión de la imagen es 0 o es 1. Porque es un subespacio, significa que la dimensión es, a lo más va a ser 1. Y ahora sigo allá arriba. ¿Sí o no? Entonces, la dimensión de la imagen es 0 o es 1. Pero no puede ser 0, porque si fuese 0, significaría que el f por completo sea 0. Pero no es 0, lo estamos asumiendo que es distinto del nulo. Por lo tanto, la imagen, su dimensión no es 0, sino lo que implica necesariamente que la dimensión es 1. ¿Ya? Entonces, como el f lo elegimos distinto del nulo, necesariamente se deduce que la dimensión de la imagen tiene que ser 1. ¿Sí o no? ¿Se entiende eso? ¿Se entendió? ¿Se entendió por qué la dimensión de la imagen es 1? Ya. La imagen es un subespacio del K. El K es de dimensión 1. La imagen también es de dimensión 1. Por lo tanto, necesariamente la imagen, esto implica necesariamente que la imagen es exactamente el K. ¿Sí? Es exactamente el K. Es decir, que todos los funcionales no nulos son sobreyectivos, siempre. ¿Sí? Todos los funcionales lineales no nulos siempre son sobreyectivos. Siempre. La imagen es el espacio de llegada completo, es el cuerpo K entero. ¿Ya? Eso es una consecuencia que se deduce de cualquier funcional lineal no nulo. Siempre son sobreyectivos. ¿Y qué pasa con el kernel? Bueno, ¿qué pasa con el kernel? Teníamos esta fórmula de acá. La dimensión del B es la dimensión del kernel más la dimensión de la imagen. La dimensión de la imagen ya lo vimos, es 1. Entonces, si yo vuelvo acá, luego, vuelvo a esta parte de acá y vamos a tener que la dimensión del B es la dimensión de la imagen, del kernel, perdón, la dimensión del kernel más 1. ¿Sí? Y la dimensión de la imagen era 1, lo reemplazo. Esto significa que la dimensión del kernel
lo que llamamos, de hecho, le llamamos nulidad, la nulidad del funcional es la dimensión completa menos 1, ¿cierto? Borrar. Entonces la dimensión del kernel es la dimensión del espacio menos 1. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se entendió todo? ¿Qué es lo que llegué? ¿Cómo llegué hasta este punto? ¿Está claro para todos? ¿Sí? Ya. Entonces la dimensión del kernel es la dimensión del espacio menos 1. ¿Qué significa esto? Que al kernel le falta una dimensión solamente, una sola dimensión para hacer el espacio completo. ¿Sí? Le falta súper poco al kernel para hacer el espacio completo. ¿Sí o no? Le falta muy, muy poquito. Le tengo que agregar, de hecho, un vector más para que me dé el espacio total. Y esa es una situación muy especial porque es como que el kernel entonces es gigante. ¿No? El kernel es enorme porque es casi todo el espacio completo. Eso tiene un nombre especial y se llaman hiperespacios. ¿Ya? Esto es lo que significa. En otras palabras, el kernel de F, el kernel de cualquier funcional, es un hiperespacio. Ya, no sé si les habrán hablado de hiperespacios, pero la idea, aunque suena como muy brígido el nombre y como muy extravagante, en realidad la idea es súper sencilla, es un subespacio que es casi el espacio completo. Ya, casi el espacio completo, le falta una dimensión nomás. Le falta como muy, muy poquito para hacer el espacio total, el V. Eso es lo que se llama un hiperespacio, o también le llaman hipersubespacio. ¿Ya? Esa es una cualidad muy especial que cumplen todos los funcionales lineales, que son sobreyectivos, y su kernel es un hiperespacio, siempre. Esto no pasa con las transformaciones lineales en general, ¿ya? No pasa con una transformación lineal general, pero sí siempre con los funcionales. Ya, esa es una situación bien interesante. Entonces, por ejemplo, el funcional traza, usted sabe de inmediato que el funcional traza, que le mostré ahí en el ejemplo anterior, el funcional traza de inmediato sobreyectivo, lo tiene garantizado. Y además su kernel es un hiperespacio. Es decir, como en el funcional traza el dominio eran las matrices de n por n, que tiene dimensión n cuadrado, el kernel tiene dimensión n cuadrado menos 1. ¿Sí? Le voy a mostrar otro funcional más. Le voy a mostrar un par de funcionales más. Otro ejemplo de funcionales. Ejemplos que son bien interesantes. Ejemplos. Otro ejemplo de funcional, mire. En el espacio, si mi espacio es el... voy a considerar... Sí, voy a considerar las funciones continuas de un intervalo A, B en R. ¿Ya? Imagínense que su espacio vectorial este es un espacio ahora de dimensión infinita. El espacio vectorial son todas las funciones continuas que van del intervalo A, B en los reales. Acá también podemos definir un funcional, que es muy especial, que es el funcional integral. ¿Sí? El funcional que va de B en R, que toma una función, no, le vamos a poner otro nombre, le vamos a poner I, que toma una función y la manda en la integral de A con B en f de t, esto es un funcional lineal.
¿Sí o no? Eso es un funcional lineal, porque la integral es lineal, la integral separa la suma y la multiplicación escalar. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo, esta I mayúscula, I de integral, es un ejemplo de un funcional lineal también. ¿Sí? También es un ejemplo la derivada. La derivada también es lineal. La derivada de la suma es la suma de las derivadas. Y la derivada separa el escalar. La derivada también es lineal. ¿Sí? La derivada también es un funcional, de hecho. ¿Ya? Ahí tiene entonces otros ejemplos más que podrían servirle. La derivada de la integral, pues se comportan de manera lineal, pues separa la suma y separa la multiplicación escalar también. Ya, ahí tiene entonces más ejemplos de funcionales. Bien. Ya. Y entonces, bueno, ahora que esto ya era como una especie de preámbulo sobre los funcionales lineales, y ahora que tenemos los funcionales lineales un poco más claros, como que ya por lo menos los conocen y nos podemos familiarizar un poco más, por supuesto que hay un montón de cuestiones más que se pueden hablar de funcionales lineales. Hay un montón de cosas más. Bases duales, doble dual, etcétera. Ahora sí, entonces vamos a continuar con la materia que estábamos viendo, ¿ya? Que es con el producto interno. Volvemos al tema del producto interno, entonces. El asunto está en que cuando tú consideras el producto interno con respecto a los funcionales lineales, aparecen unas cosas, algunas cosillas que son bien especiales. Por ejemplo, aparece este teorema que es súper importante, que se llama el teorema de representación de Riesz. El teorema de representación de Riesz. Se lo presento porque este es un teorema muy importante. Bien, entonces retomamos con lo que estábamos antes, ya con espacios vectoriales con producto interno. ¿Qué dice el teorema de representación de Riesz? Dice lo siguiente: sea B un espacio vectorial con producto interno. Ya lo habíamos notado así, ¿no es cierto? EPI. Un espacio vectorial con producto interno. Y de hecho, le vamos a llamar así EPIF ahora ya. ¿Qué es un EPIF? Un EPIF es un espacio vectorial con producto interno y de dimensión finita. ¿Ya? Esa sigla la vamos a usar para referirnos a eso. Voy a ponerla entre paréntesis. Esto es un espacio vectorial con producto interno y de dimensión finita. Bien. De aquí en adelante, en todo el curso, cuando yo le escriba un EPIF, usted ya sabe a lo que se refiere. Es un espacio vectorial con producto interno y con dimensión finita. Eso es un EPIF. Ya. Entonces tú tomas cualquier espacio vectorial con producto interno y dimensión finita. Cualquiera. Por ejemplo, el RN. Por ejemplo, RN. ¿Qué dice el teorema de representación de Riesz? Que si tú tomas sea F un funcional lineal cualquiera
¿ya? Un F en el dual, es decir, que este es un funcional lineal del B en el K, ¿ya? Un funcional lineal cualquiera definido en el B. Si tú tomas un funcional lineal cualquiera en el espacio, entonces para cualquier funcional, cualquiera, existe un único vector W tal que se cumple lo siguiente. Tal que el funcional f de b se escribe así, como el producto interno entre b y w, para todo b en b. Eso, ese es el teorema de representación de Riesz. Ya le dejo unos momentitos para que lo copie y enseguida se lo explico. ¿Cuál es la idea del asunto? ¿Se entiende la idea del asunto? Antes de que yo le explique cualquier cosa. ¿Se entiende el enunciado del asunto? ¿Del teorema? Podría decirlo o no. Mire, lo que dice esta cuestión es lo siguiente. Tú tomas cualquier espacio vectorial que tenga, por supuesto, un producto interno y que además sea de dimensión finita. ¿Ya? Ejemplos de eso hay muchos. Las matrices, los polinomios, Rn, etc. Y tú tomas cualquier funcional lineal, cualquier funcional lineal que está definido en este espacio V, cualquiera, el que se te ocurra, por ejemplo, la traza en las matrices, ese es un funcional lineal, ¿cierto? En un espacio producto interno de dimensión finita. Entonces, estos funcionales, lo que dice el teorema de representación de Riesz, ¿y por qué se llama de representación? ¿Qué es un teorema de representación? Lo que dice el teorema es que cualquier funcional se representa como un producto interno. ¿Ya? Para cualquier funcional existe un único vector, de modo que mi funcional es un producto interno para cualquier elemento del B que yo tome, ¿se entiende? Esta es la variable B, la variable independiente del funcional. Tú lo colocas acá y va a ser el producto interno con un único W. Entonces, todos los funcionales están totalmente determinados por el producto interno y por un único vector. Ese vector, por supuesto, que depende del F. Por eso se llama de representación, porque es como que asocia, representa a la F con su producto interno en relación con ese W. Ese W bien preciso. ¿Está clara la idea? Ahí sí, mejor. ¿Se entendió eso? ¿Por qué este teorema es tan importante? Mire, le comento de partida. El teorema es súper importante porque lo que hace es como que un funcional que puede ser algo muy abstracto, en realidad no es tan abstracto. Esta cuestión me dice, mira, en realidad no es tan peludo porque no es nada más que un producto interno. Todos los funcionales vienen de un producto interno, pero en relación con un vector W que se construye desde el F, ya que vamos a ver cómo se construye. Y además, este teorema además es tan importante porque este teorema también vale en espacios vectoriales generales. ¿Ya? Acá estamos viendo, vamos a ver el caso muy concreto en el que el espacio B sea de dimensión finita. Pero este teorema en realidad vale también para dimensión infinita. ¿Ya? Y por eso es tan importante este teorema, porque se aplica en muchos otros casos más. Y simplifica un montón las cosas porque todos los funcionales al final están totalmente representados por un vector W.
con respecto a su Producto Interno. Vamos a ver la demostración de esto. Demostración del teorema, entonces. En el caso que estamos viendo, en el caso especial de dimensión finita, la demostración no es tan difícil, ¿ya? No es tan difícil. Entonces, como estamos suponiendo que el B es de dimensión finita, tomamos al tiro, vamos a tomar sea B una base, le vamos a poner nombre a los elementos, B1 hasta Bn. De B1 hasta Bn tomo una base y le vamos a pedir que sea ortonormal al tiro. Una base ortonormal de B. Ya, enseguida les pedimos al tiro tomar una base ortonormal. ¿Se acuerdan que eso siempre se podía hacer? Se recordarán de algunas clases anteriores que siempre que tú tienes un espacio vectorial de dimensión finita, con producto interno, un EPIF, siempre existe una base ortonormal. Y eso venía desde el Gram-Schmidt, ¿se acuerdan? Lo vimos como corolario de Gram-Schmidt. Esto siempre se puede hacer, siempre está permitido. Ya. Y ahora definimos de inmediato el W. ¿Ya? Entonces, sea el W que te pide en el teorema. El teorema dice, existe un único W tal que pasa algo. Entonces, ese W hay que construirlo. Y acá la demostración te da inmediatamente la fórmula de quién es el W. ¿Ya? El W es este numerito de acá. Ese numerito de ahí. ¿Ya? Es una combinación lineal de los elementos de esta base, donde los escalares de la combinación lineal, ¿cuáles son los escalares de la combinación lineal? Son las evaluaciones del funcional en estos mismos elementos de la base. Y además le coloco un conjugado. Vamos a ver por qué se le coloca ese conjugado. Ya eso no es casualidad tampoco. Ya, ese es el W que se construye en el teorema y se ve inmediatamente la existencia de la unicidad del teorema, ¿no es cierto? Existencia, ahí está. Y la unicidad es porque está súper construido muy específicamente. Esa es el único W que hace esa gracia. Entonces vamos a ver ahora cuál es la gracia que tiene que cumplir. Este W tiene que cumplir que el f de B sea igual al producto interno de B con este W específico. Ya, y eso es lo que hay que demostrar ahora. Vamos a ver cómo demostramos eso ahora. Entonces sea FW, vamos a llamarle FW a un funcional de B en K al siguiente funcional, que es el funcional que andamos buscando, el que manda B en el producto interno de B con W. ¿Está claro que este es un funcional lineal o no? Para todos. Voy a anotar eso acá. Se sigue que esta cosa que acabamos de escribir, el FW, es un funcional lineal también. Es un elemento del B estrella, ¿sí? Del B asterisco. ¿Eso está claro o no está claro? Que es un funcional lineal. Pregunta para todos. Esto último que acabo de escribir, ¿se entiende o no se entiende?
¿Van siguiendo la idea o no están siguiendo la idea? ¿Es claro para todos que este es un funcional lineal o no? No mucho, me perdí. Ya, mira. ¿Está clara? ¿La definición de este loquito está clara o no está clara? Porque mira, ¿qué fue lo que hicimos? Tomáis un W bien concreto y lo definí. Ya este W se construyó así, pum. Ahí está. Y ahora tú, a partir de ese W, defines esta función. ¿Cómo defines esta función? La defines así. Tomas cualquier B y lo mandas en el producto interno entre tu variable y este W que elegimos acá. ¿Ya? Esta va a ser una función que estamos definiendo. Lo que queremos demostrar es entonces que, voy a anotarlo acá en rojo, nuestro por demostrar es que f sea igual a fw. Po. Queremos demostrar, y eso terminaría la demostración del teorema, que nuestro funcional original es exactamente ese. ¿Sí? ¿Está bien? Eso es lo que queremos demostrar. Ya. Entonces, me interesa saber cómo se comporta este FW, qué propiedades tiene. Y una primera propiedad que no es difícil de demostrar es que es precisamente un funcional lineal también, al igual que el F original. Este también es un funcional lineal. Entonces, quiero saber si entienden todos por qué es un funcional lineal. ¿Cómo lo puedo garantizar al tiro? Sí, pues exactamente, es porque es un producto interno. Muy bien. Justamente, pues, ¿está claro para todos o no está claro para todos? Como ya hemos visto, el producto interno en la primera coordenada es lineal, ¿cierto? La primera coordenada separa la suma y separa la multiplicación escalar. Eso es por definición el producto interno, lo cual significa que efectivamente la variable, fíjese que la variable v está ubicada en la primera coordenada del producto interno, está ubicada a la izquierda. El w está fijo, el w está fijo. Esta es la variable. Si yo me quedo solo con la variable, ahí tengo linealidad. Po. Puedo sumar y se separa, y puedo multiplicar por escalar y también se separa. ¿Sí? Ya. Entonces, por eso efectivamente este es un funcional lineal. ¿Estamos listos con eso? De hecho, ya esto es un paréntesis en realidad también, de hecho, se anota, así se anota, FW y se anota así, mire. Se anota el producto interno de la variable con el W que está fijo. Entonces, si es que usted habrá visto esta anotación, se anota así. Producto interno de punto con W. ¿Ya? El W está fijo y el punto aquí indica dónde va la variable. Ya esto es una anotación que se usa bastante. Eso es un funcional lineal. Súper. Entonces, como queremos demostrar que el f es igual al fw, queremos demostrar esta igualdad, como ambos son funcionales lineales, ¿cuándo dos funcionales lineales son iguales? Esa es la pregunta. ¿Cuándo dos funcionales lineales son iguales? O más generalmente, ¿cuándo dos transformaciones lineales son iguales? Voy a borrar esto. Pum, pum, pum. Como queremos demostrar que el f es igual al fw, me basta con demostrar que, voy a anotar esto, como queremos probar que f es igual a fw, basta
con verificar que f del BJ es igual a FW del BJ para todo J entre 1 y N. Bueno, acá le ponen K en realidad. Vamos a ponerle B sub K. Ok, está bien. B sub K, B sub K, y acá una K. Ya, como los funcionales son lineales, en realidad me basta verificar que son iguales en la base, ¿ya? No en todos los V, porque no es necesario verificarlo en todos los V. Me basta con verificarlo solo en la base, porque la base ya me representa todos los demás vectores. Entonces, lo que queremos demostrar es al final, para demostrar que F es igual a FW, basta con demostrar esta igualdad en cada uno de los B sub K, que eran los elementos de la base ortonormal. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer, pues entonces. En efecto, y ahora empiezan las líneas de álgebra del asunto. ¿Ya? Entonces, FW de B sub K, ¿quién es FW de B sub K? ¿Quién es FW de B sub K? Por definición, el FW de B sub K lo definimos así, como el producto interno entre B sub K y W. ¿Cierto? El producto interno entre B sub K y W. Ya. Y el W tenía una definición concreta. Lo voy a anotar. Entonces esto es igual a B sub K y coma el producto del W. ¿Cuál era el W? El W era una sumatoria desde J igual 1 hasta N de ¿qué cosa? F de B sub J conjugado por B sub J. Eso era mi W. Y acá se ve por qué se le aparece un conjugado a esta expresión. Vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque recordemos que el producto interno se podía dar vuelta. ¿Se acuerdan? Lo que estaba a la izquierda pasa a la derecha y lo que está a la derecha pasa a la izquierda, se invierte acá, se da vuelta. Pero si tú lo das vuelta, tiene que aparecer arriba una barrita conjugada. ¿Se acuerdan? Para dar vuelta a esto, aparece arriba una barrita conjugada. Y por eso esa barrita conjugada como que me contrarresta esta otra barrita de conjugación acá. Y por eso se define así. Entonces, esto es igual a la sumatoria de F de J conjugado acá, B sub J con B sub K, lo mismo invertido, pero acá arriba afuera con la barrita de conjugación. ¿Ya? Eso es por la propiedad del producto interno. Voy a borrar, no tengo más espacio. Sigo acá arriba. Ya, pues fíjese que, de nuevo, ahora podemos de nuevo apropiarnos del hecho de que el producto interno es lineal en la primera coordenada, como el producto interno es lineal en la primera coordenada. Y acá, efectivamente, en la primera coordenada tengo una combinación lineal, esto es una combinación lineal de escalares con vectores, puedo separar la suma y la multiplicación escalares. Y esto significa que esto va a quedar exactamente igual ¿a qué cosa? La sumatoria de los F, B sub J, doble conjugado, J igual a 1 hasta N, de el producto interno de B sub J con B sub K, conjugado. ¿Está bien eso? ¿Se entendió hasta ahí? Entonces me aparece el doble conjugado porque queda ese conjugado con ese conjugado y las combinaciones lineales quedan afuera y adentro va a quedar el BJ con el BK.
Y además con su propia conjugación. Y entonces, como esto está conjugado, ahora lo puedo volver a dar vuelta. Y lo voy a volver a dar vuelta. Y acá, conjugado con conjugado, estas cosas se anulan entre sí. Entonces, esto es la sumatoria de j igual a 1 hasta n de f de bj solito. Y acá el producto interno entre bk y bj. Sin la conjugación. Ahora desaparecieron todas las conjugaciones. ¿Ya? ¿Está bien? Y esto último, necesito borrar de nuevo. Y esto último es exactamente el f de b sub k, que era lo que queríamos demostrar. Y ahí está listo, pues esa es la demostración del teorema. Punto. Preguntas. Pregúnteme si no entendió algo. Pregúnteme en la demostración si le quedó claro o no le quedó claro. ¿Se perdió alguna duda? ¿Qué pasa con la sumatoria justo en ese último paso? Eso mismo, ¿qué pasó con esa sumatoria? ¿Qué pasó con esta sumatoria? Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué después de la sumatoria simplemente quedó esto? Esto es porque los V's, los vectores V son ortonormales. Esto significa que entre sí son ortogonales. Es decir, que cada uno de los V con otro V, su producto interno es 0. ¿Sí? Porque los consideramos ortogonales. Entonces, en esta sumatoria, tengo todos los V con los V y son todos distintos entre sí, por lo tanto, todos estos productos internos son ceros. Entonces, en esta sumatoria, en realidad, como que desaparecen todos los sumandos, excepto cuando el J vale K. ¿Sí? Excepto cuando el J vale K. Cuando el J vale K, te queda aquí el producto interno entre B sub K y B sub K, y acá f de B sub K. Y el producto interno entre B sub K y B sub K es 1, porque es ortonormal. ¿Ya? Entonces la clave acá, ¿cómo se pasa de esta sumatoria a la última igualdad? Es porque esta cuestión es, los V son ortonormales. ¿Ya? Entonces desaparecen todos los sumandos excepto uno. Excepto cuando el K vale J, o el J vale K. Perdón, eso. Ya aquí es cuando se ocupa la ortonormalidad. ¿Más preguntas al respecto? ¿Alguna otra duda? Consulta, algo que no le haya quedado claro. Bueno, ¿qué es lo que falta a usted? Le falta demostrar la unicidad. Ya. Eso se lo voy a dejar de ejercicio. Tenemos la existencia y que se cumple el teorema de representación de Riesz. Lo único que le queda a usted por demostrar es la unicidad. Entonces, ejercicio. Demuestre la unicidad. O sea, en realidad la unicidad es inmediata porque el W es bien concreto, es SW y ningún otro, es SW.
Pero igual hay un argumento que se puede usar para demostrar la unicidad y que tiene que ver con el producto interno. Ya ahí se lo dejo a usted para que lo piense. Si no, lo puede ver en el libro y ahí lo va a encontrar en el libro. Es un ejercicio bien cortito. Terminar con la unicidad del teorema. Gonzalo, Dime. porque era ortonormal, el producto interno consigo mismo es 1. Sí, sí, Ya, ya, vale. sí, ya te explico porque esto es igual explicación para todos, porque el producto interno entre B sub K y B sub K, recordemos que el producto interno entre B sub K y B sub K es exactamente la norma al cuadrado del B sub K. Como son ortonormales, su norma vale 1. Entonces, esto es 1 al cuadrado, que es 1. ¿Sí? Está normalizado de modo que la norma valga 1. Eso. Ya pues, chiquillos. Preguntas, si no, vamos a quedar hasta aquí porque ya no hay más tiempo para el siguiente teorema. Pero bueno, lo que tienen que saber es que entonces las próximas clases, la próxima clase se basa en cosas similares de este estilo, ¿ya? Con funcionales lineales y con el producto interno como cruzado, como que va como al otro lado. Eso lo vamos a ver en la clase siguiente, que se llama el operador adjunto, ya que era el segundo tema de la sección que le mostré. Se llamaba funcionales lineales y adjuntos. La próxima clase entonces vemos lo que es el operador adjunto, ¿ya? Eso, ¿dudas? ¿Preguntas? Si no, bueno, quedamos hasta aquí entonces. Nos vemos el miércoles. Que estén muy bien. Chau, chau. Chau, chau.